Muy buenos días, qué bueno que tuve la oportunidad de estar aquí. Y pues bueno, esta es la clase 201 que se llama Madurez Espiritual. La finalidad de esta clase es poder tomar, bueno, se va a basar en 4 bloques, ¿no? Y esos 4 bloques son, que vamos a estar viendo a través de la clase, es leyendo la palabra de Dios, hablando con Dios, orar y hablar un poquito de los diezmos y las ofrendas y finalizar con lo que sería hermandad, ¿no? Y pues bueno, el objetivo de esta clase, que lo tenemos como referencia en Colosenses 4, dice que ustedes puedan ser cristianos maduros y puedan cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo cómo conocemos la voluntad de Dios? Pues a través de la escritura, ¿no? De la palabra, ¿no? Es la manera más sencilla de ir conociendo la voluntad de Dios y lo que necesitamos nosotros ir aprendiendo para ser transformados, simplemente por Cristo. Y en Efesios 4, 14, 15 dice, ¿para qué? Para que ya no seamos niños, hablando espiritualmente, ¿no? Llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, que estamos en todo, en aquel que es la cabeza de esto, que es Cristo. Entonces, pues bueno, la finalidad de esta clase es empezar a desarrollar ese hábito, ¿no? de escudriñar la escritura, de tener un tiempo devocional, de ahí pasar un tiempo y estar orando, tener esa comunicación con Dios y pues ver como consecuencia pues que hay mandatos, ¿no? Hay ciertas reglas que pues vamos a ir aprendiéndolas, entendiéndolas. Claro, ahorita es muy poco tiempo para comprender todo, pero pues sí lo más básico, que es lo que nos va a estar ayudando en nuestra vida diaria devocional, ¿no? Y de ahí concluimos con, es importante cómo nosotros nos vayamos relacionando, ¿no? Como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hermanos en la fe, como familia espiritual, ¿no? Entonces, pues eso es lo que vamos a estar viendo a grandes rasgos a través de esta clase. Y pues bueno, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo en el que nos permites estar aquí, conociéndote más. Y Padre, te pedimos que tu palabra sea revelada, que podamos entender el principio, Señor, que tú quieres para nosotros, que es tener una relación cada vez más íntima, Señor. Así que, Padre, te pedimos que nos hables y que tú seas quien nos transforme. Espíritu Santo, habla, y que en verdad que no nos vayamos de la misma manera en cómo hemos llegado a este lugar. Así que ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, hay una tarea que les vamos a dejar, pues nada más para corroborar que pudieron tomar toda la clase completa. A través de estos bloques vamos a ver 6 puntos, cómo nos van a nosotros ayudar a desarrollar una madurez espiritual. Entonces, al final de la clase, bueno, más bien en el inter de la clase, vamos a ir viendo esos puntos. Así que yo les voy a pedir que me manden cuáles son los 6 puntos a mi celular, que es 619 781 2570. Entonces ahí es una manera de cómo comprobar que pues tomaron la clase, y pues ahí yo voy a estar recibiéndolo como un mensaje de texto. Así que pues bueno, sin más, ahí en el manual también tienen opción hay unas hojitas más adelantito en blanco donde pueden ir escribiendo si tienen, o igual digo, la hoja un poco amplia para que también puedan ir haciendo anotaciones. Y pues vamos a comenzar. Entonces voy a agarrar rápido mi Biblia. Aquí lo dije. Y dice, madurez espiritual. Estamos en la parte número 1. Y el inciso A dice,
un tiempo diario leyendo la palabra de Dios. Y yo te voy a hacer una referencia que está en 2 de Timoteo 3, 16. Y dice, igual, si gustas lo puedes leer en tu casa, pero me gustaría compartirlo ahorita. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo, o sea, nosotros, estemos enteramente capacitados para toda buena de obra. Entonces vemos, ¿no?, como el principio de tener un tiempo para escudriñar la palabra, como consecuencia nos va a traer algo sumamente sencillo, pero a la vez sumamente crucial, ¿no?, o importante en nuestras vidas, ¿no?, que es lo que nos va a ayudar a estar, pues, uno, que nos va a enseñar, que nos va a reprender, que nos va a corregir y a instruir en justicia. ¿Por qué? Porque tal vez a veces podemos hacer muchas cosas muy a nuestra manera, ¿no?, muy personalizadas, ¿no?, y de repente a veces esa es la batalla que tenemos, ¿no?, día a día de, ay, pues es que yo por mucho tiempo he hecho muchas cosas de esta manera, ¿no?, y han salido tal vez a veces bien, tal vez han salido no tan bien, por no decir mal, pero qué mejor, ¿no?, que ir completamente adaptando nuestras vidas, pues la palabra, ¿no?, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces es algo sumamente transformador cuando le damos completamente rienda suelta a Dios para que opere en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo vamos a ir aplicando? Ok, si vemos ahí nuestro manual, tenemos una mano, ¿no?, que es, digamos que una manera de verlo como 6 estrategias para que Dios habite en nosotros, ¿no? Y a través de este ejemplo, incluso ya hemos visto en la congregación, creo que ya ha dado el pastor este ejemplo, ¿no?, de cómo la palabra va a llegar, pues, a nosotros, ¿no? Y a veces el medio más sencillo en cómo llega a nosotros, si lo podemos ver a través de la mano, que es el dedo meñique, que es el más, digamos que débil. Incluso si queremos cargar una bolsa o algo, pues a veces es como que el último que nos queda y es el menos fuerte, ¿no? Entonces, si lo podemos ver aterrizado digamos, a la manera más sencilla en cómo nos llega la palabra, es por el punto número 1, que dice escuchar, ¿no?, que es la manera más sencilla en la que tal vez es el primer contacto, ¿no?, que hemos tenido, ¿no? A veces mucha gente, ¿no?, cuando tal vez no conocíamos de Dios, pues hemos escuchado que hablan, que nos dicen, no, es que mira, Dios te dice esto, es que mira, yo te recomiendo, aquí la palabra ahí. Es, digamos que, el primer contacto que podamos tener con Dios, ¿no? Ajá, exactamente, pero a su vez es el más, digamos que es el más frágil, ¿no? Porque no nos es suficiente nada más si lo ponemos en práctica, este sentido de escuchar, pues una vez a la semana, ¿no? O sea, creo que esperar a que llegue el domingo y de ahí pues te olvidas, y esa parte tendemos a olvidar las cosas muy rápido, ¿no? Entonces imagínense, si esperamos una semana a volver a escuchar de Dios, pues realmente es muy complicado y es muy tardado, ¿no? Digamos, si estamos interesados en conocerle más, ¿no? Es como, por ejemplo, conoces a una persona, ¿no?, y tal vez tienes tu interés, pero si esa persona no puede, o te va posponiendo, o simplemente no hay un vínculo, pues vas retrasando ese vínculo, ¿no? Entonces, en Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces aquí claramente vemos, ¿no?, que nosotros, cuando disponemos de ese tiempo para abrir nuestros oídos espirituales, pues ya una semillita va a empezar a crecer. Bueno, primero es echarla, ¿no?,
en la tierra, ya depende de nosotros qué tipo de tierra seamos, ¿no? Tal vez por muchos años mucha gente tal vez nos habló, tal vez por muchos años hasta Dios mismo nos ha hablado de diferentes maneras, ¿no? Tal vez no audible como una persona, pero sí en diferentes circunstancias en nuestra vida cotidiana, ¿no? Adelante, adelante. Adelante, adelante. Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Ahí tenemos un manual, que es el que vamos a estar viendo. El que guste tomar, no hay ningún problema. Ahí hay agüita, igual si gusta una fruta o algo, con mucho gusto. Entonces, estamos viendo la primera parte de nuestro manual. Bueno, esta clase se llama madurez espiritual, ¿no? Que nos va a ayudar ahorita si lo vemos dividido en 4 bloques, que nos va a ayudar a tener un tiempo de lectura con la palabra, tener un tiempo también para orar con Dios o hablar con Él, que también nos va a ayudar a entender un poquito del porqué de los diezmos y las ofrendas, y para concluir el cuarto bloque sería de cómo convivir con nuestros hermanos en la fe, ¿no? Que le llamamos hermandad, ¿no? Y pues bueno, tal vez si tienen un poquito tiempo de evangelio o tal vez ya tienen algo de trayectoria, pues creo que ya muchas cosas las vamos a poder visualizar más rápido, pero sin duda siempre es bueno, ¿no? Estar refrescando el porqué, ¿no? de pues, lo que dice la palabra de Dios y cómo lo aplicamos, ¿no? Pues a nuestra vida, o cómo debería de estar funcionando, ¿no? Porque muchas de las cosas que tal vez como creyentes ya sabemos, pues tal vez llega un punto en el que queda nada más en conocimiento, pero realmente en donde deberíamos estar trabajando es en aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Y algo que yo he podido aprender es que la palabra de Dios la leemos, se explica, y lo más importante no es lo que estamos aplicando, ¿no? Y ahí es donde pues, vemos el amor de Dios, ¿no? Donde vemos cómo el Espíritu Santo pues, está operando en nosotros, ¿no? O sea, qué mejor testimonio que el que uno tal vez pueda estar dando sin tener que hablar, ¿no? Sino lo que percibe la gente, ¿no? O sea, y no es por nuestra fuerza, ¿no? Sino es por lo que Dios ha estado haciendo, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? O sea, que Él es el que se encarga de transformarnos, ¿no? Sí. Adelante, adelante. En mi trabajo, pues sí, gracias a Dios hay varias cristianas, pero de diferentes doctrinas. Sí. Entonces, entre eso, pues como dice usted, Dios nos da la gracia, porque a mí me han comparado con las otras compañeras y me han dicho, ¿cómo es que tú dices siempre estás sonriente, amable y queriéndonos ayudar? Claro. Y las otras dicen que también son cristianas, que nos han hasta invitado a las iglesias, y más sin embargo piden las cosas de muy mal modo, a veces hasta nos gritan, nos llaman la atención de una manera que nos hacen sentir mal. Entonces me dice, ¿cuál es la diferencia? Tú dime. O sea, que como dice el hermano, es que a veces se nos olvida, ¿no? Y a veces creemos que ser cristiano o ser creyente, pues nada más es el domingo, ¿no? O nada más es cuando estamos entre hermanos, o nada más cuando estamos en algún ministerio, sino lo más importante de todo esto es de que cuando realmente uno se ha transformado, se va volviendo esto una manera tan natural que no tenemos que decir, es que hoy es domingo de iglesia, es que hoy es miércoles de servicio, es que hoy hay un evento en la iglesia. No, nuestro modo diario de vivir tiene que ser de una manera tan natural en Cristo que que debemos de desayunar, comer y cenar Dios, ¿no? Tal vez no de una manera religiosa, ¿no? Aclarando, ¿no? Porque tampoco es así como que vamos a ir, no caer en el otro punto o extremo religioso, ¿no? De que a veces puede ser un enfadoso, ¿no? O sea, puede ser un enfadoso en el que estás tan legalista, ¿no? De decir, es que esto está mal, y nada más estar viendo, apuntando, ¿no? Y tal vez se puede volver algo también tan natural, pero muy legalista, que dices, oye, creo que eres más bendición cuando te vas que cuando llegas, ¿no? Cuando no estás, ¿no? Entonces, pues creo que eso se va pudiendo depurar o se va aclarando, pues simplemente conociendo más a Jesucristo, ¿no? Y parte del propósito, ¿no? De conocer más. La palabra la palabra no se trata de nosotros, ¿no?
Nunca habla de Jonathan, ¿no? Es que Jonathan, porque pues, le dedica mucho tiempo, pues, o sea, no, si se trata de Jesucristo. Lo importante de todo esto es ser cristocéntricos, no egocéntricos, ¿no? Y cuando ya es egocéntrico, pues es, no, pues es que yo me merezco eso, ¿no? No, pues es que Dios, ¿por qué no me cumple eso? No, o sea, ya estamos perdiendo un poquito el enfoque, ¿no? Cuando en realidad todo se trata de Jesús. Hay un versículo que está en Romanos 1 que es todos por Él, para Él, y bueno, no lo recuerdo bien así exactamente, ¿no? Pero o sea, todo a final de cuentas es por Él, para Él y todos de Él, ¿no? Entonces, pues bueno, aterrizando un poquito otra vez a lo que estábamos viendo en nuestro manual, el inciso A dice, un tiempo diario leyendo la palabra de Dios, ¿no? Creo que sí lo tiene. Ah, sí, ahí, aquí en el inciso A, ahí por favor. Un tiempo diario leyendo la palabra de Dios, ¿no? Y pues bueno, a veces decimos, pues es algo tan sencillo, ¿no? Pero es algo que a veces no lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque como prioridad pues es despertarte. Ay, perdón. Un tiempo diario. Ajá, un tiempo diario leyendo la palabra de Dios. Y es a veces algo tan sencillo, pero tan básico que necesitamos. Que dice en José 1:9, ¿no? Medita en la palabra de día y de noche para que todo te salga bien, ¿no? Háblate. Entonces, digo, no es muy válido el que uno ponga una predicación en lugar de leer la Biblia o Sí. la Biblia hablada. No está mal, no está mal. ¿Por qué? Pero exactamente ahorita vamos hacia allá para ver cómo no está mal, pero todavía es un poquito más, digamos que efectivo, el hecho de disponer de un tiempo, sentarte, o sea, de poner todo un ambiente para decir, este tiempo solamente es Dios y yo, y como también el escribir, o sea, es como tomar una clase ahorita, ¿no? Tal vez esta clase la podemos escuchar audible, pero sí es muy diferente a estar interactuando, ¿no? Entonces, de esa misma manera, pues es el deseo, ¿no? De Dios de tener esa relación con sus hijos, ¿no? Porque algo que ya he hecho por mucho tiempo, 2 o 3 años, digamos, es Ujú. dormir con una predicación y Ujú. despertar con una predicación. Entonces ha habido ocasiones en que mi niña de 14 años, pues lógico que ahorita ni el caso ¿verdad? De agarrar la Biblia, así que Sí. el trabajo lo agarramos nosotros los adultos, ha habido ocasiones en que se va a dormir y me dice, mami, ¿vas a poner la predicación? Ujú, sí. O sea que digo, sí ha dado como un resultado y yo eso no lo había tomado mucho en cuenta hasta que ella me empezó a decir, mami, ¿ya vas a poner la predicación? Sí, ya voy a apagar la luz y a poner la predicación. Dije, entonces ya está. No, sin duda no es nada malo, ¿eh? O sea, al contrario, ¿no? Creo que también siempre es bueno estar escuchando. Yo también tengo a veces podcasts, me subo al carro y pues ya pongo alguna predicación o tengo alguna duda y pues a veces es el medio más fácil, ¿no? Pero sin duda también es muy importante que dispongamos de un tiempo para sentarnos y abrir la escritura. Porque a veces, pues sí, aprendemos Biblia, pero a voces. Y a veces yo puedo tener yo la puedo interpretar de una manera. Yo la puedo, tal vez, mi pensamiento, pues Dios me habló hoy de esta manera, y digo, y no está mal. Pero, qué mejor que todos tengamos a través de un versículo, como Dios nos hable, ¿no? Y cómo lo apliquemos, ¿no? En nuestra vida, ¿no? La verdad sí edifica mucho también escuchar a otros, pero sin duda pues también sería también muy efectivo que uno disponga de ese tiempo y escriba lo que realmente Dios está hablando, ¿no? O por ejemplo a veces muchos dicen, no, es que ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Sencillo, pues siéntate, abre tu Biblia y habla en voz alta. ¿No? O sea, Sí, es cierto, porque cuando uno lee la Biblia y así como cuando viene uno al servicio, el pastor hablando eso, dice, sí, claro. yo leí eso. Sí, ahí ya uno empieza a desarrollar incluso el memorizar, el ubicar, digo, ahorita no estamos peleados, ¿no? Con la tecnología, ¿no? Ahorita ya muchas cosas son electrónicas, pero sin duda el hecho también de sentarte y abrir tu Biblia
va generando un sentimiento de pertenencia, de, yo ubico dónde está este libro, esta parte yo ya la he leído, ¿no? Y me voy a confesar, se me olvidó mi Biblia en la sala, la tengo toda rayada porque salí corriendo, ¿no? Entonces, pues yo ya, o sea, ya el usarla así un poquito ya más a detalle, te va ubicando, ¿no? Y sientes que dices, o sea, esta parte ya lo ubico, ya sé esto, ya sé de lo que quiero hablar. Entonces, por ejemplo, ahorita llegué un poquito antes y agarré esta Biblia y me sentí así como, completamente ajena, ¿no? O sea, digo, es la misma Biblia, pero ya uno la va personalizando de una manera en la que tienes la libertad de rayarla, de personalizarla, de subrayar, siempre subrayo, ¿no? Y eso pues te va generando en ti que, o sea, un sentimiento de ya pertenencia. Incluso también llegar a la iglesia con tu Biblia, ya como que desde que sales de tu casa vas con esa mentalidad de que vas a ir a leerla, ¿no? Tal vez sí hasta el bosquejo y todo, pero vas corroborando o le vas agregando a tu Biblia, o sea, lo vas haciendo tan tuyo, tan propio, que te va generando ese vínculo, ¿no? Entonces, digo, y no está mal, ¿no?, que también tengamos lo electrónico, ¿no? Pero sin duda, pues, la palabra de Dios, ahí está, ¿no? Entonces dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y creo que no se lo había explicado a usted, pero aquí hay una manita y es una manera de ejemplificar, ¿no? O de cómo podemos ver 6 estrategias de cómo vamos adquiriendo, pues, el conocimiento de la palabra, ¿no? O cómo vamos escuchando de Dios, ¿no? Y si lo aterrizamos en los 5 dedos, pues la manera más sencilla o más frágil de cómo nosotros vamos aprendiendo, pues es escuchando, ¿no? Que sería el dedo meñique, ¿no? Entonces el dedo meñique pues es muy débil, o sea, cualquier cosa se nos resbala, ¿no? Y pues a veces esa es la manera, ¿no?, en la cómo escuchamos la palabra de Dios o cómo empezamos a conocer de Dios, ¿no?, escuchándole, ¿no? Entonces no creo que a veces no nos es suficiente nada más con conformarnos con un dominio, sino es estarla escuchando, estarla meditando, obviamente si tú quieres saber más de un tema, pues tienes que estar tal vez no escuchando, pero sí empapándote más del tema, ¿no? Entonces, pues ahorita si lo vemos así, el escucharlo nada más, pues es un medio muy débil, ¿no?, para que nosotros podamos ir creciendo espiritualmente, ¿no? Y luego, si le ponemos como pretexto, ¿no?, que olvidamos todo, ¿no? Dice, el problema es que olvidamos el 95% de lo que escuchamos en menos de 72 horas, ¿no? Pero cuando nos conviene, ¿no? Porque cuando no, pues sí somos bien truchos, ¿no? Sí. Para lo que realmente queremos, ¿no? Entonces dice, cambia la actitud con la que escuchas la palabra de Dios. ¿Y por qué la actitud, no? Porque a veces cuando llegamos al Evangelio, o que de repente tenemos un problema antes de venir y congregarnos, o de estar en un servicio, que pasa algo, ya vienes así como que con la cola entre las patas, ¿no? O que de repente te peleas o pasa una situación, o en la semana estás batallando con algo, vienes con una actitud de, no, pues no soy digno, ¿no? Y pues la palabra de Dios, o sea, para nadie es digno, ¿no? O sea, todos somos pecadores, ¿no? Pero Jesucristo, cuando subió a la cruz, nos da ese acceso, ¿no? Entonces, por eso hay que cambiar la actitud, ¿no? O sea, no importa que traigas una situación completamente difícil, tal vez ahí te estás batallando con falta de perdón, o alguien te hizo daño, o alguna situación, créeme, que estamos pasando todos, y a veces dices, ay, no, es que mejor me espero tantito a estar un poquito más tranquilo. Siempre va a haber algo, ¿no? Entonces, no te quedes con esa idea de que hoy no, mañana sí, porque pues mañana voy a estar mejor. Al contrario, siempre, ¿no?, nos está buscando Dios cómo estar relacionados, ¿no? Cuando tenemos un problema desde que tienen hijos, me imagino, pasa algo y pues lo que primero necesitas es estar cerca, es escuchar, es qué pasó, o sea, aquí estamos, vamos a solucionarlo, ¿no? Entonces, dice Lucas 8:18, así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará
aún lo que piensan que entienden. Y aquí hay algo muy interesante, ¿no? En día a día también nos enfrentamos a muchos pensamientos, y el mundo, pues, o el mundo, digamos, secular, o lo que no es de Dios, pues siempre va a traer tal vez allí una incertidumbre, ¿no? De hoy subió el dólar, va a bajar mañana. Digo, a los que cruzamos la frontera, ¿no? Que yo vivo allá y de repente dice, chin, que la gasolina, que la luz, o que siempre el mundo te va a estar con un sub y baja, ¿no? La moda, la manera en cómo uno se viste, que la política, que la selección, o sea, siempre va a haber un estrés, ¿no? Y siempre el mundo va a tender a, hoy es esto, mañana va a ser aquello. Y si realmente nos enfocamos tanto en lo que estamos escuchando, pues hasta uno ya está así como que estresado, ¿no? Está medio paniqueado, está medio hasta insensible, ¿no? Por lo que no sabes qué vaya a pasar. Pero dice en Lucas 8:18, así que presten atención a cómo oyen, a los que escuchan mis enseñanzas, o sea, la palabra de Dios, se les dará ¿qué? Más entendimiento, o sea, esa seguridad de decir, no importa que se esté desbaratando el mundo, Jesucristo vino a hacer esto conmigo, ¿no? Dice, pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo que piensan que entienden, ¿no? Y es la moda, ¿no? De las cosas. O sea, hoy es un color, mañana va a ser otro, ¿no? Entonces, es esa parte de decir, o sea, los que están con el mundo, pues es un sub y baja de cosas. Pero los que estamos con Cristo, juntamente crucificados, o sea, la palabra es la misma ayer, hoy y siempre, ¿no? Sé que no debemos de juzgar ni mucho menos, ¿verdad? Pero, como le vuelvo a mencionar, dos de las compañeras que son cristianas son de la doctrina pentecostal. Y yo al ver lo que ellas hablan, lo que ellas me comparten, les veo mucho temor. Y sí. Se supone que nosotros ya, ¿verdad? Eso no tenemos que hacer a un lado, porque por eso debemos de confiar en Jesús. El temor que yo les doy a ellas es, por ejemplo, que hace poco que tembló, bueno, que últimamente ha habido cositas así. Una de ellas me menciona y me dice, yo ya me voy a México, porque creo que es Zacatecas, no sé por ahí. Le dije, ya te vas, sí, dice, no ves lo que está pasando, acaba de temblar, se están viniendo lluvias, o un día amanece con mucho calor, o sea, todo esto, dice, ya son avisos de Dios, ya son señales, y yo me voy a ir a México porque como va a empezar por este país, dice, el juicio. Ajá, wow. O sea, me quedé, y como le digo, son de las dos que son más... ¿cómo le puedo decir? Por ejemplo, ella me dice pues, que no me debo de pintar, son de las que usan la faldita larguita, que no se deben de cortar el pelo, entonces supuestamente son muy celosas de la palabra y de todo, y cuando comparten en el trabajo, pues no lo hacen de una manera que a Dios... ¿En amor? No, porque estamos en el lonche, que son ya todos los que estamos, los empleados, y la otra compañera, la otra de la que no me dijo del viaje, la otra me dice... Como soy la única que le presta atención y la escucho, porque veo que las demás le ignoran, porque como va a empezar a hablar de Dios y como la mayoría no, sí, ya llega un punto en el que... Ajá, ella sabe que yo sí le voy a prestar atención, que sí voy a voltear a ver y la voy a escuchar, entonces me empieza a decir, oye, un profeta salió en el YouTube y dijo esto y eso, entonces ella también me está demostrando que está creyendo mucho todo lo que sale en las redes sociales, como dice, y lo comparte ahí, pero lo dice a voz de que escuchen todo, ¿verdad? Y es que sí, la venida de Dios ya está, y el que no se arrepiente ya ves que se va directamente al infierno. Entonces yo sé que lo está insinuando y es ahí donde ya empiezan a quererla callar, porque pues como están en su hora de break, no, ¿verdad? Entonces eso sí me confunde un poco de ellas dos, de que dónde está, como dice usted, lo que ya hemos... Claro, sí, exactamente, ¿no? Y aún así yo pudiera también dar mi opinión o mi consejo, pero a fin de cuentas la palabra de Dios es clara, ¿no? Entonces, algo tal vez para no abundar tanto en el tema, ¿no? O sea, creo que deberíamos de estar alegres si se acaba el mundo, ¿no? Sí. En Filipenses 1:20 habla de, 1:21 habla sobre, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces, ¿cuál temor? Al contrario, es para que dentro de nuestro entendimiento estuviéramos llorando de alegría, de que, o sea, esta vida es tan pasajera y tan carnal
que lo que más desearíamos es de que Jesucristo venga. O sea, es lo mejor que podemos estar esperando, estar en la morada, ¿no? Cerca del Padre. Entonces, y pues eso yo lo he aprendido pues dedicándole tiempo. O sea, así que hay muchos predicadores buenos, hay muchos predicadores malos, pero al final de cuentas, o sea, es lo que es mi tiempo que yo he invertido en también, pues, darme de topes y decir, es que no entiendo, o sea, Dios, enséñame, ¿no? Entonces, por eso también siempre tenemos que tener alguien que nos esté enseñando, ¿no? Y a su vez nosotros también eso que ya hemos aprendido, estamos compartiendo, ¿no? De una manera en amor, perdón, y agradable, ¿no? O sea, agradable, no endulzando la idea de que, ay, no sé, es que Diosito es muy bueno, o sea, no de esa manera, ¿no? Sino, somos la esperanza, ¿no? Somos la luz, somos lo que la gente necesita ver para que sea también animada a conocer más de Jesucristo, ¿no? O sea, ni no es por nosotros, ¿no? Sino es porque cómo Él nos ha transformado, ¿no? O sea, ser ese amor, ¿no? que ya nos dio el Padre, ¿no? También los grupos pequeños ayudan mucho. Claro. Por lo menos a mí, yo estaba viendo los grupos pequeños, ahorita ya paramos un poco, pero sí me entendía más, o sea, porque una cosa es leerlo, como dices, claro. Y otra cosa es que alguien te lo esté Explique, diciendo y siente. estamos discutiendo Claro. lo que entendimos, ¿no? Sí. Y es que el grupo pequeño es la iglesia en chiquito. Ajá. O sea, realmente esa es tu iglesia. Sí. O sea, el domingo pues sí, el pastor nos enseña, pero es domingo y es general. Realmente creo que el pastor es muy complicado que tenga una relación tan íntima con todos, ¿no? Por eso Jesús tenía sus 12 discípulos y dentro de sus 12 discípulos había 3 que eran así los más cercanos. Entonces, y como esos 12 han expandido, ¿no? O sea, lo que hasta ahora estamos viendo, ¿no? Entonces, los grupos de hogar son cruciales porque es nuestra iglesia, o sea, son con los que tenemos que tener, más bien son con los que debemos de tener ese contacto a primera instancia, o sea, son, digamos que nuestro primer vínculo, ¿no? Cercano, ¿no? Y sin duda, pues es también familia, ¿no? Y lo más padre de todo eso, o especial, es ver cómo, pues, en realidad aquí los 3 no tenemos nada en común, creo yo hasta ahorita, porque digo, no nos conocemos muy poco, pero lo que tenemos en común es Dios. Y eso es lo que hace que esto se vuelva tan especial, tan espiritual, tan increíble. Porque pues digo, pues yo vivo en Tijuana y estoy aquí, ¿no? O sea, y realmente es por Dios, ¿no? O sea, que podemos estar aquí simplemente conociéndole un poco más, ¿no? Entonces, cuando me dan un fin de semana en mi trabajo, como es hotel, siempre está full. Pues o sea, es eso, ¿no? O sea, creo que a veces vivimos tan preocupados por todo, pero no nos damos cuenta de lo especial que son las cosas de Dios, ¿no? Y no viéndolo de una manera tan religiosa, ¿no? Simplemente sí, algo tan sencillo es verlo como dijo Dios, ¿no? que cuida a sus hijos, ¿no? Claro. Entonces, continuamos. Dice, confiesa y arrepiéntete de cualquier pecado que hay en tu vida, ¿no? Y eso pues lo vemos, ¿no? Como ves, por la misma circunstancia, ¿no? De que a veces pues tenemos un problema y no, pues es que ya no quise ir al servicio, o ya no quise ir a un estudio, o sea, creo que pues día a día pecamos, día a día va a haber algo, o sea, día a día desde nuestra mente, desde nuestros hechos, desde lo que hablamos, ¿no? O sea, siempre va a haber algo, pero por eso es siempre ponernos a cuentas, ¿no? Y por eso el estar tan cerca de la palabra nos va ayudando a entender, ok, si la regué hoy, así nos tenemos que poner a cuentas, ¿no? Así tenemos que hacer las cosas con Dios. El temor más grande de Jesucristo cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que sudó lágrimas de sangre, no fue porque iba a morir, o sea, él ya sabía claramente a qué iba, ¿no? Sino su temor más grande era separarse del Padre. ¿Por qué? Porque él en ese momento iba a recibir
todo todo el pecado que nosotros, ¿no? Entonces, y ahí pues obviamente Dios no habita con el pecado, ¿no? Entonces ahí hubo una pequeña separación, pero era lo que iba a dar pie a que tuviéramos ahora acceso, ¿no? A esa restauración, ¿no? Entonces, ese era el temor más grande, ¿no? De Jesucristo, separarse del amor de Dios, ¿no? Entonces, eso es algo que yo pues también busco, ¿no? O sea, sabotear todo lo que sé que me va a perjudicar. Entonces, siempre tenemos que estar, ahora sí que estamos en guerra, ¿no? Estamos en guerra desde acá, desde lo que sentimos, desde lo que pensamos, desde lo que imaginamos, todo. Entonces, siempre hay que estar, ahora sí que teniendo todo el ambiente controlado para que lo menos que podamos salir afectados y que afecte nuestra relación con Dios, ¿no? Porque a veces Él es lo que más se fractura, ¿no? Y el enemigo de eso se encarga, de desenfocarnos, de desviarnos. Y algo que también se encarga de es que cuando Él ambiente situaciones a nuestras vidas, no van a ser tan desagradables, sino van a ser de una manera que no lo vamos a ver tan mal. Porque obviamente si es algo que es tan mal, pues no lo vamos a hacer, ¿no? Sino Él se encarga de seducirnos de una manera en la que ya cuando vemos, ¿qué digo? Ya pecaste, te olvidaste, hiciste cosas, ya estás completamente donde no querías estar, ¿no? Entonces por eso siempre es bueno estar escudriñando la palabra para estar conectados, ¿no? Hermana, pues una de mis mejores amigas, falleció una persona muy conocida de ella y anoche me llamó para invitarme a la reunión de ellos, pues el rosario. Ah, sí. Y yo estaba con la idea, no idea, porque Sí. pues también he escuchado predicaciones pues que no debo de estar donde es como se puede llamar que cuando hacen ese tipo de reuniones como, no fanatismo, sino otra palabra. ¿Como una secta? Algo así, ¿verdad? Porque como nada de eso le agrada a Dios. Y pues ella esperando mi respuesta y yo diciendo, ay, si no apoyo, no voy, pues es mi mejor amiga y sé que tengo que estar con ella porque pues es algo que sí le dolió. Y dije, bueno, pues voy a ver qué pasa. Y no, llego a la reunión, sí está muy grande, pues ya ve que hizo muchos católicos. Sí. Y entramos, nos sentamos, ya nos ofrecieron chocolatito y todo, y ya pregunto ya, ¿a qué hora se empieza el rezo? Y dije, ay, no, dije, y le dicen, no, dice, no hay rezo hoy, dice, nada más es una reunión así. Dije, wow, aquí ya Sí, es como en... Sí, porque cuentan los en vida, ¿no? Ok. En vida, de cuerpo presente, ¿no? Es como un servicio de cuerpo presente. Sí, ¿no? Ajá, sí, pues tienen a la Virgen María, la foto de la Señora y todo eso. Y sí le digo, pero gracias a Dios que no pasó nada. Lo que no quería yo ser partícipe, pues, porque pues iban a estar con el rosario, el Padre Nuestro, todo lo que ya dejamos nosotros atrás. Y no, hasta eso que la encargada dijo, no, hoy no hay rezo, dice, se empieza el próximo domingo, dice, hoy nada más es estar haciéndole como compañía. Convivencia, ¿no? Así que sí me alegró Dios de eso. Sí, no, y a veces es una de las batallas, ¿no?, que tenemos, ¿no? Sí. Pero en realidad ahí es donde debemos de ser ejemplo, ¿no? Y decir, o sea, Jesucristo convivía con leprosos, con enfermos, hasta con endemoniados, ¿no? O sea, pero aquí es donde realmente pues, la condición de nuestro corazón es lo que va realmente a mantenernos, ¿no? Entonces, yo algo que he aprendido en lo personal y que me han aconsejado también mucho, ¿no? O sea, tú eres hijo de Dios y no por el hecho de que te roces con personas que simplemente no crean lo tuyo, pues te estás desviando o estás siendo, o le estás faltando a Dios, ¿no? Al contrario. O sea, ahí es donde se debe de ver el amor de Dios, que va y buscas pues de una u otra manera es alguien cercano a usted, ¿no? Entonces ahí es donde se debe de ver el amor, ¿no? Es decir, o sea, pues tú en lo tuyo, yo sigo haciendo lo mío y aquí estoy, ¿no? Y yo también en muchas ocasiones, incluso hasta me ha tocado acompañar al pastor, ¿no? A Tijuana, a velorios que son completamente de otra creencia y al contrario, es donde la gente a veces dice, wow, o sea, gracias, ¿no?, por estar aquí y creo que ya eso ya ni siquiera se nota, ¿no? O sea, hay una diferencia
de creencias, ¿no? O sea, simplemente es acompañar a la persona, ¿no? O sea, es estar ahí como una atención, que es lo que deja todavía más que desear. De decir, wow, o sea, vino, o sea, y realmente estuvo aquí. Incluso hasta uno mismo, ¿no? Como es apedreado por ser creyente, ¿no? Por ser cristiano, dentro de la misma familia, ¿no? Pero pertenecer es lo que va a generar en la gente que diga, ah, no era nada más una emoción, no era nada más un domingo que se emocionó, sino realmente fue que lo convenció, que lo ha transformado y que realmente ha sido verdadero. O sea, eso es lo que la gente realmente se da cuenta y es lo que dice, oh, sí es cierto. Y ahí donde ya todo ese apedreo es, no, sí es cierto. Como cuando apedrearon a la adúltera, que llega un punto en el que pues, ya estaban todos por aventar la piedra y eso, y ya Jesucristo y le dice, a ver, que esté libre de pecado, que aviente la primera. Entonces, todo uno calladito, ¿no? Entonces, así a veces es la manera, es donde a veces yo trato de aterrizar, no sé, qué mejor testimonio que cuando no hablas, simplemente lo que tú eres. Y a veces, simplemente con el hecho de estar y no hablar, es lo que hace también dar testimonio. Yo ahorita tengo un ayuno de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Me comprometí con Dios en un pacto por un mes. Y anoche mi amiga me codeó y me decía, no, ¿se te va a enfriar el chocolate? Pues me dieron el chocolate y un pan dulce. Y yo lo hice a un lado, lo tapé con una toallita. Pero estaba un frío, no sé si se dieron cuenta anoche. Sí, y como fue en el patio, pues estábamos todos así. Y me dice, ¿se te va a enfriar el chocolate? Dice, tómatelo. Y yo dije, no, es que no puedo. ¿Cómo que no puedes? Y no está tan caliente pensando. Y dije, oh no, es que yo tengo un ayuno con Dios y no puedo. Y me dice, ay, Hilda, te pasas. Y le dije yo, ¿por qué? Es algo que yo tengo en comunión con Él. Pues sí, dice, pero ¿qué tal si no se te cumple lo que le estás pidiendo? A ver, ya dice, como, porque como están totalmente ignorantes a esto, la palabra. Me dice, un tanto sacrificio, si no se te cumple eso, lo que le dije, no, pues es por lo mismo. Es que tiene que haber un respeto, ¿no? En cada religión, porque en mi familia, cuando falleció mi papá, pues católicos, ¿verdad? Sí. Tengo 2 hermanos que son cristianos, y cuando falleció mi padre, pues mi madre pues quería todo el servicio en católico, ¿verdad? Entonces, yo como siempre he dicho, yo era católico porque mi madre me dijo que era católica, no lo practicaba, ¿verdad? Y cuando empecé yo a ir a las clases, fui con Sonia y Naivi. Ok, ya. Sí. Entonces, yo, como dije, yo tengo fe, porque la fe, desde que uno pues, es católico, cuando está chico, pues vas, tú sabes, aprendiendo de Dios y pues tiene fe uno. Pero yo siempre respeté a mis hermanos, de que ellos se habían convertido en cristianos. Como te digo, yo decía era católica, pero no la practicaba. Pero sus decisiones eran sus decisiones. Mi madre, pues sí, ella siempre, cristiano, ¿me entiendes? Y yo siempre le decía, mamá, tú tienes que respetar, ellos cristianos son católicos, eres tú. Pero mi hermana, cuando fue al servicio, ella no lo miró como, ay, católico, pero mi hermano sí. Entonces yo decía, entonces, ¿cómo está eso? ¿Cómo él no puede respetar? Porque yo creo, así como uno respeta que él debería respetar a mi madre que quiere los servicios católicos, ¿verdad? Entonces es eso, ¿no? También uno no puede decir, ay, no voy a ir. Es como dices tú, es como... No, y ya más allá del respeto, no es simplemente, o sea, es el hecho de, pues, por amor a la gente, ¿no? O sea, uno, pues no es uno no es nadie para decir, tú sí, tú no, tú eres de otra religión, o sea, simplemente ir por amor a la gente, vas y te haces presente. Y por amor, también uno soporta cosas, ¿no? Es eso. Entonces, pero ya una vez que uno lo entiende de esa manera, ni siquiera te lo puedes tomar a pecho.
porque no conocen la palabra de Dios. O sea, porque hay un velo todavía que... Exactamente. Y aún así, dentro de la misma iglesia, pasan muchas cosas. Que ofensas, que no me saludó, pero es la carne la que realmente siempre está atentando contra el espíritu. Y esa es la batalla que también tenemos día a día. O sea, la carnita siempre está buscando lo suyo, lo propio, o sea, es muy egocéntrica, ¿no? Y pues vivimos en un cuerpo que es carne completamente, ¿no? Pero ahí es donde el espíritu es donde debe de reinar y gobernar. Y pues lo vamos viendo otra vez de su palabra, ¿no? Como nos va dando ese discernimiento, esa madurez de decir, está bien, o sea, no pasa nada, ¿no? Y así es como realmente nos evitamos de muchos problemas, ¿no? Por eso dice aquí en Lucas 8, ¿no? Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchen mis enseñanzas se les dará más entendimiento, ¿no? Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden, ¿no? Entonces es algo muy importante, ¿no? Y en Santiago 1:21 dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma, ¿no? Entonces, aquí lo interesante de esto, ¿no? Es como también dentro de la personalidad que nosotros podemos tener, nos va haciendo entendiendo, Él nos va haciendo entender, ¿no? O sea, no nos va a quitar cosas que ya traemos, ¿no? Sino es de lo que somos, cómo nos va a ir perfeccionando, ¿no? O sea, cómo nos va a ir puliendo, ¿no? Y aún así esa personalidad sirve, ¿no? Para distinguirnos y para ser ahora sí que instrumento y ayudar a otros, ¿no? Sí, bueno, entonces eso es viéndolo desde el punto más sencillo, que es el escuchar. Y le vamos dando porque ya casi llevamos una hora. Pero bueno, el punto número 2 dice leer, ¿no? Dice en Apocalipsis 1:3: Dios bendice al que lee y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca, ¿no? Entonces, y no lo vemos así como algo mágico, ¿no? De decir, leo y la revelación, o leo y ya me voy. No es Apocalipsis dice que y me voy, ¿no? Sino bendice. ¿Por qué? Porque la estamos escuchando y porque estamos obedeciendo. Entonces, la consecuencia de escuchar y obedecer el mensaje, ¿qué es? Bendición. No tenemos que irnos de una manera tan espiritual de decir, es que me voy a sentar y va a caer el Espíritu Santo y me va a ir. O sea, sí, Dios ilumina, ¿no? Cuando estamos buscándole, ¿no? Y nos da el entendimiento, el discernimiento a través del Espíritu Santo. Pero no es como magia de decir, ya la leí y ¡fum! No, o sea, es como consecuencia de que nosotros estamos escuchando, estamos meditando, estamos obedeciendo, ¿no? Y obedecer es, dice esto, aplícalo. A veces muchos dicen, ¿no? Oye, es que tiene un mes y ha crecido mucho espiritualmente. ¿Por qué? Porque está siendo obediente. O sea, en realidad, a como deberíamos de ser nosotros es lo que leemos, ponerlo en práctica. Lo que leemos en práctica, y en práctica, y en práctica. O sea, siempre estar así. Eso es lo que transforma a la gente. Eso es lo que hace que la gente... O sea, esa es la bendición de Dios, ¿no? No es de que, pues vengo y pues le batallo y estamos así como que a ver qué pasa, ¿no? Sino, o esperar que Dios nos bendiga pues sin hacer nada, ¿no? O sea, nosotros, Dios pone en nosotros el querer como el hacer, ¿no? Que lo está en Filipenses, ¿no? Entonces, esto es chamba compartida, ¿no? Pero pues si no hacemos nada, pues es sencillo, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, debemos de leer la Biblia diariamente. Y si lo vemos así por conveniencia, pues nos conviene, ¿no? O sea, nos conviene, ¿no? En Deuteronomio 17:19 dice: tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida, ¿no? Hay otro recordatorio. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos, ¿no? Y aquí cuando dice que
aprenderá a temer al Señor su Dios, no es ese miedo, ¿no? De cuando está la chancla voladora, ¿no? De que, ¡ay, ahí viene!, ¿no? Sino es ese temor de decir, ¡ay, Señor, no me quiero apartar! No me quiero apartar de ti, no me quiero apartar de tu enseñanza, ¿no? O sea, no me quiero apartar de tu amor. O sea, es ese temor de decir, quiero estar contigo, como Jesucristo, ¿no? Se lo repito, ¿no? O sea, no quería subir a la cruz, no porque no supiera que iba, ¿no? Sino por decir, voy a estar apartado de ti un tiempo, o sea, es la muerte. Entonces, con ese celo debemos de vivir, ¿no? O sea, yo no me quiero apartar de ti. O sea, quiero estar en constante comunicación, ¿no? Es como cuando un bebito, ¿no? Tienes un bebito y lo dejas, pues, encargado, pues quieras o no, estás así como que ya quiero verlo, ¿no? O sea, ya quiero tenerlo, ya quiero estar cerca, ¿no? Entonces, es ese temor que nos enseña, ¿no? De no ser apartado de él, ¿no? Y vamos viendo cómo se va fortaleciendo, ¿no? Entonces ya no nada más fue el escuchar, ¿no? Sino el leer nos va dando, ya este dedito ya está un poquito más fuerte, ¿no? Y vamos y vamos viendo cómo nos vamos haciendo más fuertes, ¿no? Entonces ya el otro punto, que es el número 3, dice estudiar. Y aquí yo he hecho una modificación, todavía se lo tienen ustedes ya lista, pero como yo tengo mi primer manual, dice, la diferencia entre leer y estudiar es el hacer notas de lo que lees. En Hechos 17:11 dice, en Berea los judíos eran de mejor talante que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con gran interés, estudiando asiduamente las escrituras para comprobar si las cosas eran realmente así, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, que aquí tenemos completamente el estudiarla, el estar haciendo notas, nos va a ayudar a nosotros, incluso hasta decir, lo que tú me estás diciendo no es realmente como tú lo estás explicando, ¿no? Porque para eso, estudiando y conociendo más la palabra, vamos viendo de que un versículo tiene todo un contexto y tiene una aplicación, ¿no? Entonces, si nada más aprendemos a guiarnos a que dice, no, pues esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, y nada más nos quedamos con eso, pues es como nada más leer el libro de Harry Potter, un capítulo, o leer el índice, ¿no? No con el hecho de leer nada más el índice significa que ya sepas de qué trata todo Harry Potter, ¿verdad? Si no es, ok, hay que ver qué está pasando, ¿no? Y algo que yo les recomiendo es de que, por ejemplo, un versículo, no nada más porque dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no nada más es de que, ay, porque soy hijito de Dios, me merezco esto, no. Tiene todo un contexto, tiene todo un trasfondo. Ese libro a mí me encanta porque es un libro que da ánimo, que es de amor no de estilo corintio, ¿no? Sino amor que es cuando Pablo escribe ese libro a los filipenses, él está encarcelado, ¿no? Y ¿quién dentro de su tranquilidad encarcelado escribe? Nadie, al contrario, estás buscando cómo salir, ¿no? Entonces, él dentro de esa carta encarcelado le escribe a sus amigos de Filipos, porque ella ya había un vínculo, él les tenía una buena estima. Entonces, ellos, como fue la primera iglesia que fundó la de Filipos en Europa, pues todavía hubo más amistad, porque vivió tiempo con ellos, él pasó tiempo con ellos, estableció esa iglesia, y tiempo después los mismos de Filipos le financiaban sus viajes misioneros. Entonces, cuando ya uno financia algo a alguien es porque hay una cercanía, ¿no? Entonces ahí ya había una amistad muy fraternal, ¿no? Entonces, como los de Filipos estaban batallando con cosas tan comunes como las que nosotros batallamos hoy, con personas que no creían, con personas que sí creían dentro de la iglesia, problemas tan normales como los que vivimos nosotros en esta sociedad, pues él les hacía ciertas recomendaciones, ¿no? Entonces, claramente Pablo sabía que incluso dentro de la cárcel él estaba siendo usado.
Entonces por eso es ese famoso versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque estando en el lugar en el que estoy, viviendo las circunstancias en las que vivía ya viejo, apedreado en diferentes ocasiones, desgastado por tantas y tantas palizas, pero él tenía claramente qué estaba haciendo ahí. Y que estaba, y no claramente de que, ay, o sea, qué bueno que me gusta aquí en la cárcel para estar dando testimonio, no, sino porque para él el vivir el Cristo, porque para él el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces vemos cómo todo se empieza a relacionar. Entonces es de esa manera en la que nosotros tenemos que tener también ese estudio y decir, aunque no nada más me tengo que guiar con lo que dice este versículo, tengo también que ver un poquito antes y un poquito después, ¿no? Entonces, y así a veces hay muchos versículos que están mal empleados, ¿no? Entonces, pues bueno, eso me llamó a mí mucho la atención, y de hecho es algo que yo he estado viendo por mucho tiempo, ¿no? Filipenses, ¿no? Sí, verso a verso, y me ha ayudado a entender, ¿no? Muchas cosas. Pero bueno, continuando, ¿no? Entonces, algo que también dice, ¿no? O sea, hacer notas, ¿no? De lo que lees, ¿no? Y siempre es bueno, pues, que tú estés apuntando, que tengas un cuaderno, ¿no? De ayuda, y eso, el escribir, pues, también va ayudando, ¿no? Que vayas recordando, que tengas tus apuntes, y que incluso siempre los estés repasando, ¿no? Tal vez hubo un punto importante en el que tú dijiste, ay, mira, esto que no sabía, lo voy a dejar apuntado, y va a quedar guardado siempre, ¿no? Puedes recordar y ya es lo que tú puedes compartir más adelante, ¿no? Entonces, en 2 de Timoteo 2:15 dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Entonces, vemos, ¿no? Como también incluso dentro de la iglesia, ¿no? Hay doctrinas que a veces o ya se están enfocando mucho al dinero, o se están enfocando mucho a la prosperidad. O sea, ahorita dentro de la misma iglesia cristiana hay, híjole, a veces dices, ay, ya no sé a quién creerle, ¿no? Porque ya hay, mucha gente le mete mucho de su cosecha, le mete mucho sentimiento, le mete mucho chantaje, le mete todo menos Biblia. Entonces es ahí donde, si nosotros ya sabemos cuál es un poquito el contexto de lo que nos están hablando, ahí ya uno puede, no para entrar en contienda o pelea, sino decir, pues yo creo que aquí sí está mal, ¿no? Y tenemos también ese derecho, ¿no? De exhortarnos los unos a los otros y decir, ¿sabes qué? Aquí como que está un poquito enfocado a esto, ¿no? Puse esta alarma porque hay un pequeño break ahorita y hay un desayuno para. Si gustan tomarlo de una vez para ya regresar y